Hay algo en ti que ellos nunca van a entender. No es que seas frío, no es que seas antisocial, no es que te creas superior. Es algo mucho más profundo, mucho más antiguo, mucho más incómodo de admitir. Te alejaste porque despertaste. Y despertar en un mundo dormido es como gritar en una habitación llena de maniquíes. Nadie responde, nadie entiende. Y poco a poco, empiezas a darte cuenta de que ya no perteneces a ese escenario que antes llamabas hogar. Esto no es para quienes buscan consuelo. Esto no es para quienes quieren que les digan que está bien seguir donde están. Esto es para quienes ya sienten el abismo, para quienes ya notaron que algo se rompió dentro y no puede ser reparado con las herramientas que el resto usa. Si aún crees que el problema es tu incapacidad de conectar, este video va a destruir esa idea. Porque el problema nunca fuiste tú. El místico sufí Ibn Arabi, en el siglo XIII, habló de algo que la psicología moderna apenas comienza a comprender. La soledad no es siempre una ausencia, sino una presencia de algo que no puede ser nombrado, algo que el resto de las personas evita con todas sus fuerzas, porque reconocerlo significa romper con todo lo que conocen. Cuando te alejas de todos, no estás huyendo de ellos, estás acercándote a ti mismo. Y eso, en una sociedad diseñada para mantenerte distraído de quien realmente eres, es un acto de revolución silenciosa. Pero esto tiene un precio psicológico, emocional, existencial. Y si no lo comprendes, si no integras lo que está pasando dentro de ti, ese alejamiento puede convertirse en una cárcel peor que la que dejaste atrás, porque existe la soledad que te libera y existe la soledad que te destruye. Y la diferencia entre ambas no está en las circunstancias externas, está en tu capacidad de sostener la mirada sobre ti mismo sin colapsar. Entonces, si estás aquí porque ya no encajas, porque te sientes extraño en reuniones que antes disfrutabas, porque las conversaciones superficiales te producen una náusea existencial que no puedes explicar, quédate, porque lo que voy a decirte no va a hacerte sentir mejor, va a hacerte sentir real, y esa es la única salida que existe. La mayoría de las personas vive en piloto automático, repiten patrones, reproducen creencias que nunca cuestionaron, siguen rutas emocionales que heredaron sin consentimiento. Nunca se detuvieron a preguntarse si lo que sienten es suyo o si es el eco de voces ajenas que se instalaron en su cabeza como inquilinos permanentes. Tú en algún momento te detuviste. No fue una decisión consciente, fue un colapso. Algo se rompió en tu estructura interna y por primera vez viste con claridad lo que siempre estuvo ahí pero que nadie más parece notar. Que la mayoría de las interacciones humanas son teatro, que la mayoría de las relaciones son transacciones disfrazadas de afecto, que la mayoría de las personas no se conocen a sí mismas y por eso tampoco pueden conocerte a ti. Ese momento, ese instante de claridad brutal, marca el inicio de tu alejamiento. No decidiste aislarte, simplemente dejaste de fingir que pertenecías a un lugar donde nunca te sentiste en casa. Y eso, para los demás, es incomprensible, porque la mayoría de las personas construye su identidad en base a la aprobación externa, al reflejo que ven en los ojos de los otros. Cuando te alejas, rompes ese espejo, y eso les duele, no porque te extrañen, sino porque tu ausencia les recuerda que también ellos podrían elegir salir del guión, pero no lo hacen, y esa cobardía no la pueden admitir, así que te convierten en el problema. Te llaman frío, te llaman egocéntrico, te llaman raro. Ibn Arabi escribió sobre la paradoja del alejamiento y la proximidad. Decía que en Dios, el alejamiento es idéntico a la proximidad, que la separación no implica distancia real, sino una transformación en la percepción de la unión. Traducido al lenguaje psicológico contemporáneo, cuando te alejas de los demás, no te estás separando del mundo. Estás redefiniendo tu relación con él desde un lugar de mayor profundidad. Ya no necesitas la validación constante. Ya no necesitas el ruido. Ya no necesitas llenar el vacío con presencias que no sostienen nada real. Pero esto no significa que el camino sea fácil, porque el ser humano es, por naturaleza,
un animal social. Necesitamos conexión, necesitamos ser vistos, necesitamos saber que no estamos solos en este abismo existencial llamado vida. Y cuando te alejas, cuando eliges la soledad consciente, te enfrentas a una de las batallas psicológicas más brutales, la distinción entre soledad elegida y aislamiento impuesto. La soledad elegida es un acto de poder. Es decir, prefiero estar solo que acompañado por quienes no me ven. Es un refugio donde tu verdadera voz puede hablar sin competir con el ruido externo. Es el espacio donde, como dijo Ibn Arabi, puedes escuchar tu propia voz interior antes de compartirla genuinamente con otros. En ese silencio te encuentras. Reconoces tus miedos, tus anhelos, tus sombras. Te vuelves real para ti mismo. El aislamiento impuesto, en cambio, es una reacción. Es el resultado del miedo, del rechazo, de la incapacidad de conectar porque en el fondo no crees que merezcas ser visto. Es la soledad que surge de la vergüenza, de la creencia de que hay algo fundamentalmente defectuoso en ti. Y esa es la soledad que destruye, porque no nace de la consciencia, sino de la herida no sanada. Entonces, ¿cómo sabes en cuál estás? La respuesta está en lo que sientes cuando estás solo. Si en la soledad encuentras paz, claridad, expansión, estás en el camino del despertar. Si en la soledad encuentras desesperación, autoflagelación, colapso, estás en la trampa del aislamiento reactivo. Y lo complicado es que puedes oscilar entre ambos estados en el mismo día, en la misma hora, en el mismo pensamiento. Porque el despertar no es lineal, no es un estado al que llegas y en el que permaneces cómodamente. Es un proceso de muerte y renacimiento constante. Cada vez que te alejas un poco más de lo conocido, algo en ti muere. Y cada vez que algo muere, hay un duelo. Hay confusión. Hay la tentación de volver atrás, de regresar al rebaño, de fingir que nunca viste lo que viste. Pero no puedes. Una vez que abres los ojos, cerrarlos es imposible. Puedes distraerte, puedes anestesiarte, puedes llenar tu vida de ocupaciones vacías para no sentir el peso de tu propia conciencia, pero en el fondo, sabes. Y ese saber no te deja en paz. En la psicología transpersonal, se habla del despertar espiritual como una disolución parcial del ego, una apertura hacia niveles más amplios de conciencia que trascienden la identidad construida socialmente. No es que pierdas el sentido de la realidad, es que la realidad se vuelve más grande, más compleja, más aterradora y más hermosa al mismo tiempo. Y en ese proceso, las personas que antes te acompañaban empiezan a sentirse como extraños, no porque hayan cambiado, sino porque tú sí. Te vuelves hipersensible a la falsedad. Puedes detectar la incongruencia a kilómetros de distancia. Una conversación que antes tolerabas, ahora te produce un rechazo visceral. No es soberbia. Es que tu sistema nervioso ya no puede procesar la inautenticidad sin colapsar. Y cuando intentas explicarlo, cuando intentas compartir lo que estás viviendo, te miran con incomprensión, con lástima, con miedo, porque lo que estás describiendo no encaja en el marco de referencia compartido. Y lo que no encaja en la mente colectiva es peligroso. Así que te callas, te retiras, te alejas, no porque quieras estar solo, sino porque la soledad se vuelve preferible a la violencia sutil de ser malinterpretado constantemente. Y en ese retiro, si lo haces conscientemente, si no huyes, sino que te adentras, algo extraordinario puede suceder. Empiezas a construir una relación contigo mismo que es más profunda, más íntima, más real que cualquier cosa que hayas experimentado con otra persona. Ibn Arabi habló de la unidad del ser, de cómo en el nivel más profundo todos estamos conectados. Esta paradoja mística sugiere que incluso en la soledad más extrema, nunca estamos realmente solos, porque somos parte de una realidad unificada. Pero esa comprensión filosófica no elimina la necesidad humana básica de conexión interpersonal tangible. Somos seres sociales por naturaleza, y aunque podemos encontrar consuelo en perspectivas espirituales, el anhelo de ser vistos, de ser comprendidos,
de ser tocados emocionalmente por otro ser humano, permanece. Y ahí está el dolor. El dolor de saber que eres parte del todo, pero de sentirte completamente aislado en tu experiencia individual. El dolor de entender que la conexión real es posible, pero de no encontrarla en el mundo que te rodea. El dolor de desear profundamente compartir tu ser con alguien que pueda sostenerlo sin intentar arreglarlo, sin juzgarlo, sin reducirlo a categorías comprensibles. Ese dolor es legítimo, no es debilidad, no es falta de evolución espiritual, es simplemente humano. Y negarlo, reprimirlo, espiritualizarlo como si fuera una imperfección que debes superar, es otra forma de violencia contra ti mismo, porque el despertar auténtico no te convierte en un ser desapegado, flotando por encima de las necesidades humanas. El despertar auténtico te hace más vulnerable, más sensible, más consciente de tu fragilidad y de tu necesidad de amor. Pero también te enseña a no mendigar ese amor, a no conformarte con migajas de conexión solo para no sentirte solo, a sostener el vacío sin llenarlo compulsivamente, a esperar con paciencia dolorosa a que aparezca alguien que pueda encontrarte en la profundidad, no solo en la superficie. Y esa espera puede durar años, puede durar toda una vida, porque las personas que despiertan son pocas, y encontrarse entre ellas en un mundo que premia la inconsciencia es casi un milagro. Mientras tanto, aprendes a habitar tu soledad de manera distinta. Dejas de verla como un castigo y empiezas a reconocerla como un espacio sagrado. Un espacio donde no tienes que performar, donde no tienes que explicarte, donde puedes simplemente ser sin la presión de la mirada ajena. Y en ese espacio empiezas a descubrir partes de ti que nunca pudieron emerger en compañía de otros. Tu creatividad sin censura, tu dolor sin máscaras, tu alegría sin justificaciones, tu oscuridad sin vergüenza. Pero cuidado, porque también existe el peligro de idealizar la soledad, de romantizarla hasta convertirla en una identidad. Soy alguien que no necesita a nadie. Soy diferente, por eso estoy solo. Los demás no están a mi nivel. Estos son mecanismos de defensa disfrazados de sabiduría. Cuando la soledad se convierte en orgullo, cuando el alejamiento se vuelve desprecio, ya no estás despertando. Estás construyendo una nueva prisión, más sofisticada, más justificada, pero prisión al fin. El verdadero despertar no te separa de la humanidad. Te conecta con ella de una forma más profunda, más compasiva, más real. Pero esa conexión ya no es dependiente. Ya no buscas en los demás lo que solo tú puedes darte a ti mismo. Ya no proyectas tus carencias sobre ellos esperando que las llenen. Ya no te traicionas a ti mismo para pertenecer. Y eso, paradójicamente, te hace más disponible para la conexión auténtica cuando aparece. Porque cuando ya no necesitas desesperadamente al otro, cuando ya no buscas completarte a través de él, puedes verlo realmente. No como una extensión de tus necesidades, no como un objeto de validación, sino como un ser completo en sí mismo. Y solo desde ahí, desde esa plenitud individual, es posible construir algo que no sea codependencia disfrazada de amor. Pero llegar ahí requiere atravesar el desierto de la soledad consciente, donde no hay atajos, donde no hay distracciones, donde solo estás tú y todo aquello que has evitado ver. En el sufismo, el desierto es un símbolo de purificación, un lugar donde el ego se despoja de sus máscaras porque ya no hay audiencia para la cual actuar. Ibn Arabi habló de retirarse a lugares desérticos, buscando la soledad y el aislamiento como práctica espiritual, no como escape, sino como confrontación directa con el alma. Y eso es exactamente lo que sucede cuando te alejas de todos de manera consciente. Te enfrentas contigo mismo sin mediaciones. Ves tus patrones, tus miedos, tus mecanismos de supervivencia emocional que ya no te sirven, pero que aún activas automáticamente. Ves cuánto de tu personalidad es construcción, cuánto es reacción, cuánto es defensa, y al verlo, empiezas a desmantelarlo. Ese proceso es doloroso, es como quitarte capas de piel. Cada capa que se va revela algo más vulnerable, más expuesto, más real. Y a veces en medio de ese proceso,
Te preguntas si vale la pena, si no sería más fácil volver a la inconsciencia, a la vida automática, a las relaciones superficiales que no exigen tanto de ti, porque despertar exige todo, exige tu comodidad, tu identidad, tu pertenencia, tu certeza. A cambio, no te promete nada, solo la posibilidad de ser real. Y aquí está lo que nadie te dice sobre el despertar. No es iluminación permanente, no es felicidad constante, no es paz inquebrantable, es claridad. Y la claridad duele, porque ves el mundo tal como es, no como te gustaría que fuera. Ves a las personas tal como son, no como las idealizas. Te ves a ti mismo tal como eres, no como pretendes ser. Y esa visión sin filtros es insoportable al principio. Pero con el tiempo, si no huyes, si no te anestesias, si sostienes la mirada, algo cambia. La claridad deja de doler. No porque el mundo cambie, sino porque tú dejas de resistirte a lo que es. Aceptas que la mayoría de las personas no van a despertarse. Aceptas que vas a estar solo en muchas formas. Aceptas que la conexión auténtica es rara. Y desde esa aceptación ya no hay amargura. Hay tristeza, sí. Hay melancolía, pero no hay resentimiento. Porque entiendes que cada persona está en su propio proceso, que nadie puede ser forzado a despertar, que la conciencia no se impone, se invita, y que quienes no están listos para verla, van a rechazarla, van a atacarla, van a patologizarla, y eso está bien. No es tu trabajo salvarlos. Tu único trabajo es no traicionarte a ti mismo en el intento de encajar. Entonces, ¿qué haces con todo esto? ¿Cómo vives sabiendo lo que sabes? ¿Cómo te relacionas con un mundo que no te reconoce? La respuesta no está en huir completamente ni en forzarte a permanecer donde ya no perteneces. La respuesta está en encontrar tu propio equilibrio entre soledad y conexión, entre aislamiento y apertura, entre protección y vulnerabilidad. Aprendes a discernir. No todas las personas merecen acceso a tu profundidad. No todas las conversaciones requieren tu autenticidad total. No todos los espacios son seguros para tu vulnerabilidad. Y eso no es hipocresía, es inteligencia emocional. Es saber cuándo abrirte y cuándo cerrar la puerta. Es honrar tu energía y no desperdiciarla en quienes no pueden sostenerla. Pero también aprendes a no cerrarte completamente, porque el otro extremo, la desconfianza total, el cinismo absoluto, es otra forma de muerte en vida. Mantienes la puerta entreabierta, observas, escuchas, y cuando sientes resonancia, cuando reconoces en el otro la misma búsqueda, el mismo hambre de verdad, te permites acercarte. Con cautela, sí, con límites claros, pero también con esperanza. Porque la conexión real, aunque rara, existe. Y cuando aparece, es tan profunda que compensa años de soledad. Y mientras tanto, construyes una relación contigo mismo que es inquebrantable. Una relación basada en la honestidad brutal, en la autocompasión, en la aceptación de tus contradicciones. Dejas de exigirte ser perfecto. Dejas de castigarte por tus retrocesos. Entiendes que el despertar no es un destino, es un camino, y que en ese camino vas a caer, vas a dudar, vas a querer rendirte. Y eso es parte del proceso. La psicología transpersonal habla de la noche oscura del alma, un periodo de confusión, vacío y pérdida de sentido que a menudo acompaña al despertar espiritual. No es depresión clínica, aunque puede parecerse. Es un colapso de las estructuras de significado que antes sostenían tu vida. Y en ese colapso hay un vacío aterrador. Un vacío donde no sabes quién eres, qué quieres, a dónde vas. Pero ese vacío no es el final. Es el espacio donde algo nuevo puede emerger. Es la tierra fértil después del incendio. Y si lo sostienes sin llenarlo compulsivamente con distracciones, con relaciones vacías, con adicciones sutiles, algo auténtico comienza a crecer. Tu verdadera voz, tu verdadero deseo, tu verdadera forma de estar en el mundo. Y esa forma probablemente no se parezca a nada de lo que imaginabas. Probablemente
no encaje en ninguna categoría social. Probablemente te aleje aún más de la normalidad, pero será tuya, completamente tuya. Y eso, en un mundo donde la mayoría de las personas vive vidas prestadas, es revolucionario. Ibn Arabi escribió sobre la paradoja de la unión y la separación, sobre cómo en Dios ambas son idénticas. En términos psicológicos, esto puede entenderse así. Cuando te separas de las identificaciones falsas, cuando te alejas de las proyecciones colectivas sobre quién deberías ser, te unes a tu esencia real. La separación externa es unión interna. El alejamiento del ruido es acercamiento al silencio donde tu verdad habita. Pero esa verdad no es cómoda, no te va a decir lo que quieres escuchar, no te va a prometer que todo estará bien, te va a exigir responsabilidad total sobre tu vida. Te va a mostrar dónde has sido cobarde, dónde has traicionado tu intuición, dónde has elegido la comodidad sobre la integridad, y tendrás que mirarlo, tendrás que reconocerlo, tendrás que cambiar. Y el cambio es aterrador, porque cambiar significa soltar. Soltar identidades, relaciones, creencias, hábitos que han sido tu refugio durante años. Soltar la versión de ti que construiste para sobrevivir y permitir que emerja la versión que está aquí para vivir. Y entre una y otra hay un abismo. Un abismo donde no hay garantías, donde no hay red de seguridad, donde solo está tu disposición a saltar. Y muchos no saltan. Se quedan en el borde, mirando hacia abajo, sabiendo que algo más les espera, pero aterrorizados de dar el paso. Y así pasan años, décadas, vidas enteras, sabiendo que hay algo más, pero sin atreverse a ir por ello. Y la tragedia no es que no lo intenten. La tragedia es que saben que no lo intentaron. Y ese saber, esa conciencia de la vida no vivida, es un dolor más profundo que cualquier fracaso. Por eso, si estás en el punto de alejarte, si ya sientes que no perteneces, si el despertar ya comenzó en ti, no lo reprimas. No intentes volver atrás. No te convenzas de que estás equivocado, de que eres tú el problema, de que deberías esforzarte más por encajar. Porque esforzarte por encajar en un lugar que no es tuyo es la forma más lenta de morir. En cambio, permítete el alejamiento, no como escape, no como venganza, no como demostración, sino como acto de autopreservación, como reconocimiento de que tu energía es limitada y merece ser invertida en lo que es real, en lo que nutre, en lo que te sostiene en tu verdad. Y si eso significa estar solo durante un tiempo, que así sea. La soledad consciente es preferible a la compañía que te vacía. Pero no idealices ese alejamiento, no lo conviertas en identidad. No te encierres en una torre de superioridad espiritual desde donde juzgas a quienes no han despertado, porque esa es otra trampa del ego. El ego espiritual que dice, yo sí entiendo, ellos no. Yo sí veo, ellos están ciegos. Y ese ego es más peligroso que el ego ordinario, porque se disfraza de iluminación. El verdadero despertar es humilde. Reconoce que no sabe. Reconoce que está en proceso. Reconoce que puede estar equivocado. Y desde esa humildad puede relacionarse con los demás sin arrogancia, sin condescendencia, sin necesidad de convertirlos. Simplemente es. Y en ese ser irradia algo que otros pueden sentir aunque no puedan nombrarlo. Y algunos se acercarán, y otros se alejarán. Y ambas cosas están bien, porque tu trabajo no es ser comprendido por todos. Tu trabajo es ser fiel a ti mismo. Y esa fidelidad, en un mundo que premia la conformidad, es el acto más radical que puedes realizar. No vas a recibir aplausos, no vas a recibir reconocimiento. Probablemente te llamen raro, difícil, complicado. Y tendrás que sostener eso. Tendrás que caminar sabiendo que no eres para todos, que no encajas, que nunca encajaste, y que eso no está mal, porque hay otros como tú, dispersos, escondidos, también alejándose, también despertando, también sosteniendo la mirada sobre sí mismos sin colapsar. Y aunque no los veas, aunque no los encuentres inmediatamente, existen.
Y cuando te encuentres con uno de ellos, lo sabrás, no por lo que digan, sino por lo que no necesitan decir, por el silencio compartido que no es incómodo, por la mirada que reconoce sin explicaciones, por la presencia que no exige máscaras, y ese encuentro, aunque sea breve, te recordará por qué valía la pena alejarte, porque la conexión real, la que nace desde la autenticidad y no desde la necesidad, es tan profunda que reconfigura tu comprensión de lo que significa no estar solo. No es cantidad, no es constancia, no es cercanía física, es resonancia, es reconocimiento. Es la sensación de ser visto en tu totalidad sin que eso genere miedo en el otro. Y mientras esperas esos encuentros, o incluso si nunca llegan, aprendes que estar solo no es lo mismo que estar vacío, que la soledad puede ser un espacio lleno de tu propia presencia, de tu propia creatividad, de tu propia voz que finalmente tiene espacio para ser escuchada. Y en ese espacio construyes algo, una vida que es tuya, no perfecta, no comprensible para los demás, pero real, profundamente real. Y esa realidad, aunque solitaria, aunque incomprendida, aunque dolorosa en momentos, es infinitamente más valiosa que cualquier ilusión compartida. Porque al final, lo único que realmente tienes es tu propia consciencia. Y si traicionas esa consciencia para pertenecer, si la anestesias para no sentir, si la distorsionas para encajar, ¿qué te queda? Te queda una vida vivida desde afuera. Una vida donde eres espectador de tu propia existencia. Una vida donde nunca llegaste a conocerte porque siempre estuviste ocupado siendo quien los demás necesitaban que fueras. Y ese es el verdadero infierno, no el fuego eterno, sino la conciencia tardía de que nunca te atreviste a ser tú mismo. Entonces, si te alejaste, si te estás alejando, si sientes el impulso de hacerlo, entiende esto: no estás roto, no eres frío, no eres incapaz de amar. Estás despertando, y el despertar, por su propia naturaleza, te separa de quienes aún duermen. No porque seas mejor, sino porque ya no puedes pretender que no ves lo que ves. Y sí, eso duele, sí, eso asusta, sí, habrá momentos donde desearás poder volver atrás, donde envidiarás la inconsciencia de quienes nunca se cuestionaron nada. Pero no puedes. Una vez que cruzas el umbral no hay regreso, solo hay profundización, solo hay integración, solo hay la elección diaria de sostener tu verdad o traicionarla. Y cada vez que eliges sostenerla, aunque te cueste relaciones, aunque te cueste pertenencia, aunque te cueste la aprobación de quienes antes te validaban, te vuelves más completo, más entero, más tú. Y esa integridad, esa coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces, es la única paz real que existe. No es la paz de la ignorancia, no es la paz de la negación, es la paz de quien ya no está en guerra consigo mismo. La paz de quien aceptó que su camino es diferente y que eso está bien. La paz de quien dejó de buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro. Y desde esa paz, aunque solitaria, aunque incomprendida, puedes finalmente vivir. No sobrevivir, no actuar, vivir. Con toda tu verdad, con toda tu oscuridad, con toda tu luz, sin máscaras, sin disculpas, sin la necesidad de ser entendido por quienes nunca podrán entender. Porque al final, el alejamiento no es rechazo, es selección. Es decir sí a ti mismo, aunque eso signifique decir no a todo lo demás. Es priorizar tu integridad sobre tu popularidad. Es elegir la soledad consciente sobre la compañía que te fragmenta. Y esa elección, aunque te aleje de muchos, te acerca a lo único que realmente importa. A ti mismo, a tu esencia, a esa parte de ti que siempre supo que no pertenecías al rebaño porque naciste para caminar tu propio sendero. Un sendero que nadie más puede recorrer por ti. Un sendero donde estarás solo en muchas formas, pero donde por primera vez estarás completamente vivo. Y quizás, solo quizás, en ese camino encuentres a otros caminantes solitarios y se reconozcan y compartan un tramo del camino y luego se separen
Y eso también esté bien, porque entenderán que el amor real no es posesión, es reconocimiento, es honrar la verdad del otro aunque esa verdad lo lleve lejos de ti. Así que camina, aléjate si es necesario, sumérgete en tu propia profundidad, enfrenta tus sombras, sostén tu verdad y confía en que al hacerlo, aunque parezca que te estás alejando del mundo, en realidad te estás acercando a la única versión de ti que vale la pena conocer. Porque no viniste aquí a encajar, viniste a ser real. Y ser real en un mundo de imitaciones es el acto más solitario y más necesario que existe.